tal? Bienvenidos, como siempre, a Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que muchas gracias a este espacio de discusión y análisis sobre los temas que más importan al foro mexicano y en general a la sociedad mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Canal Judicial. Hemos tenido una serie de programas dedicados a la ética profesional, a reflexionar sobre cuál debe ser la deontología que acompaña la labor de los abogados, y en estos programas nos ha acompañado el coordinador de la Comisión de Ética y Deontología Jurídicas de nuestro Colegio de Abogados, el liceo Quetzalcóatl Sandoval, que otra vez está con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto, un poco para redondear los temas y para hablar, Quetzalcóatl, de las cosas que podemos aportar como abogados al terreno de la ética, en un terreno muy sensible como es el del cobro de honorarios, el cobro de lo que ganamos, lo que le cobramos a nuestros clientes. Así es, Rafa. Muchas gracias. Yo primero quiero agradecerte todos estos espacios que nos has dado en la comisión. La verdad es que ha sido un gusto. Hemos intentado llenar, aprovechar todos los foros que se nos han presentado en revistas, en este espacio también, y básicamente la intención del colegio es esa, ¿no? Mandar un mensaje directo a la sociedad que tenga que ver con este tema. Y todo lo que se diga en el terreno de ética es poco, ¿no? Todo lo que se diga es poco. Creo que siempre hay algo por hacer, y siempre habrá. Creo que es una materia que últimamente también se ha puesto de moda, no solamente para los colegios de profesionistas, sino las empresas, el sector privado ha entendido que es una materia que puede ser explotada y que puede ser aprovechada incluso económicamente, ¿no? Así es. Pues sí, regresando al tema de los honorarios, que básicamente todos salimos de la escuela, salimos de la facultad, pues te dedicas al ejercicio libre de la profesión y te pasan un asunto, lo estudias, lo trabajas y de repente viene la pregunta, ¿no? Ya, la que nunca te enseñaron en la escuela, la que tienes que responder tú solo: ¿cuánto le voy a cobrar al cliente? Y cuánto le voy a cobrar al cliente implica no solamente determinar una cantidad de dinero, sino pensar que no puede ser menos de lo que representa tu trabajo, pero tampoco más, porque entonces estarías excediéndote. Creo que esta es una pregunta a la que todos nos hemos topado en algún momento de la vida y no es fácil de resolverla. Yo te diría que tenemos ciertos lineamientos para efectos del ejercicio libre de la profesión. El Código de Ética, en su artículo 34, establece que los honorarios no deberán de pecar ni por exceso ni por defecto, que es precisamente este equilibrio, esta justicia, ¿no? Digamos que somos los primeros jueces al determinar nuestros propios honorarios, la justicia que debe de haber para determinarlos, tomando en consideración algo muy importante: no es nuestro principal objetivo. Es decir, la palabra honorario, tú lo sabes bien, viene de aquel honor que implicaba recibir una contraprestación por el desarrollo, por la liberalidad de la profesión. Entonces, una profesión liberal precisamente porque se entendía que era hecha en forma generosa, ¿no? Es correcto, y además se representaba como un verdadero honor el poder retribuir al abogado, y el abogado, bueno, pues evidentemente en función de eso actuaba, pero de ninguna forma es nuestro principal objetivo. Hoy en día, desafortunadamente, hay una distorsión, toda esta confusión de valores este conflicto de valores que hemos venido tocando durante los programas. Me parece que pueden plasmarse perfectamente bien en este tema que es el cobro de honorarios, ¿no? Los estudiantes, los pasantes, los mismos abogados le dan una jerarquía, me parece, de mayor importancia que la que debería de tener. Sí, y es muy difícil hacerle entender a un muchacho que se está formando para ser abogado que como tú dices, no es el principal objetivo, ni mucho menos, del ejercicio libre de la profesión, el acumular riquezas, ¿no? Es correcto. Te hablan, por ejemplo, para pedir trabajo y lo primero que preguntan es, bueno, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto voy a ganar? Tengo un amigo, lleva bastantes años, pero que nos dio una fórmula muy interesante y nos decía, bueno, yo a los pasantes les digo que van a ganar 10,000 pesos, y se emocionaban, ¿no? 2,000 en efectivo y 8,000 en aprendizaje. Y entonces es un poco la visión con la que hay que verlo, ¿no? O sea,
muchas veces también se ha comentado esta labor matada, negrera del pasante que tiene que ir y tiene que regresar y a lo mejor uno pensaría que porque nosotros pasamos por lo mismo, ellos también tendrían que pasar por eso. Creo que no es tan así, o sea, no es del todo correcto esto. Sin embargo, sí creo que ellos deben de priorizar aprender a hacer algo, y porque además el ejercicio profesional, la postulancia, el ir a pedir justicia no es cosa sencilla. Entonces, me parece que en ese sentido sí deben de organizar su escala de valores, y creo que ahí la principal función es de la escuela, ¿no? de la universidad, porque yo recuerdo en la universidad donde estudié, pues me dieron un semestre de ética profesional, y bueno, pues fue una embarradita nada más como es, pero nunca se tocó el tema, por ejemplo, de honorarios, ¿no? Y podrían darse ahí consejos prácticos, ¿no? Nos decías que el código de ética de la barra dice, bueno, ni por exceso ni por defecto. Creo que podrían plantearse casos prácticos, decir, bueno, ¿cuándo estoy siendo excedido en el cobro de honorarios? Quizás eso es más claro, porque bueno, pues todos sabemos más o menos cuáles son los límites objetivos, digamos, en una economía de mercado, de lo que se cobra, ¿no? Se deja de cobrar y según el cliente, ¿no? Pero es difícil determinar cuándo estoy pecando por defecto, ¿no? Es decir, cuándo trabajando pues casi honorariamente, ¿no? Es decir, pro bono, lo que estoy incurriendo en competencia desleal con mis colegas abogados, ¿no? Es correcto. Mira, fíjate que a propósito de este tema que comentas, el artículo siguiente, que es el 35, nos señala una serie de bases, unos lineamientos, directrices, que nos permiten a nosotros tomar en cuenta ciertos factores para poder determinar los honorarios. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente es hablar de la cuantía del asunto, ¿no? Hablar de la importancia del asunto, hablar del debate jurídico de fondo, ¿no? No es lo mismo debatir sobre a lo mejor un pagaré que normalmente lo vemos diario, a debatir sobre un tema actual, sobre un tema, por ejemplo, un ofrecimiento de una prueba muy específica. Por supuesto, la responsabilidad del abogado, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en materia civil tenemos el cuarto párrafo del 112, que señala que uno puede actuar como mandatario del cliente. Esto a razón de que era muy incómodo estar recabando la firma siempre del cliente para todas las actuaciones. Entonces, bueno, como mandatario judicial uno puede impulsar y llevar a cabo todos los actos necesarios para la defensa del cliente. Sin embargo, esto trae como consecuencia que estemos sometidos a un régimen de responsabilidad civil por daños y perjuicios. Entonces, si de repente en tus 300 asuntos vas acumulando esta figura, pues ahí te encargo, ¿no? Todo el cúmulo de responsabilidad que vas a tener en tu espalda después. Hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto que también habrá que tomar en cuenta la duración del asunto, una proyección aproximada, las pruebas que se ofrecen. Muchas veces no es posible darle la certeza al cliente de cuánto es lo que se va a tardar, porque precisamente no sabemos. Si hay 3 periciales, pues ya nos fuimos un poquito más, ¿no? Si hay 3 testimoniales, si a lo mejor nada más te ofrecen documentales, el asunto está muy rápido. Mira, yo te diría que en estos casos, el exceso o el defecto siempre tendrán que ser ponderados por el abogado y siempre intentar llegar a un justo medio. Pero yo creo que hay casos prácticos en donde la conducta es totalmente reprobable, y me parece que hay incluso medios legales que permiten o que facilitan la posibilidad de llegar a una conducta antiética en este tema de honorarios. Me refiero a lo siguiente. Imagínate un arrendatario que incumple en el pago de las rentas. Lo demanda el arrendador, y el arrendatario, cuando va con el abogado, le dice el abogado: oye, mira, pues ¿qué te parece? ¿Cuánto pagas de renta? 20,000 pesos. Pues mira, ahora vas a pagar 10, me vas a pagar 10 a mí, y yo te voy a llevar hasta el final, antes de que te lancen, yo te voy a avisar, y pues ya te vas. Y durante todo ese tiempo, pues ya te ahorraste una lana, ¿no? Hay claramente una falta a la ética. Por supuesto, ¿no? Y es un tema... Porque no se le está dando lo que le corresponde al arrendador, ¿no? Sí, es decir, se le está jineteando. Le está jineteando, y además la estrategia que está tomando el abogado... ¿Es de fraude a la ley? Es de fraude a la ley, y además
tenemos que ser conscientes que la primera opción siempre para el abogado tiene que ser no litigar. O sea, nosotros los postulantes tenemos como primera opción siempre que ver la manera de no llevar al conflicto al cliente, de darle una solución diferente, porque si le solucionamos de manera diferente el asunto, le vamos a ahorrar una serie de actos procesales, una serie de gastos, todo el aparato no necesita ser necesariamente impulsado si los abogados pueden razonablemente, igual a lo mejor esos mismos 10,000 pesos, se los puedes ofrecer al abogado contrario y decirle, oye, dile a tu cliente que le ofrecemos esto porque el asunto no está bien, o no sé, pero lo que intenta hacer el abogado del arrendatario es tomar el asunto, tomar el honorario, pues con tal de percibir una cantidad de dinero, y bueno, pues esto en franca conducta en contra del código de ética. Y de la justicia, ¿no? Y de la justicia, porque además es correcto, trabajamos para la justicia, ¿no? El derecho es nuestra herramienta, pero trabajamos finalmente para la justicia. Yo te llevaré un poco más al extremo esto. Ese mismo arrendatario, y esto es un caso práctico que nos tocó vivir, nosotros demandamos, el arrendatario nos contesta, y hay un artículo por ahí en el Código de Procedimientos que señala que en el momento en el que eres demandado, si tienes incumplimiento en el pago de rentas, tú puedes ponerte al corriente en el pago de rentas y gozar de un plazo de gracia. Y entonces, cuando nos contestaron eso, pues yo incluso reconocí la labor de la contraparte, porque dije, bueno, qué bien que estén exhibiendo el pago de las rentas, y creo que en justicia la ley le permite tomarse unos cuantos meses para efectos de que nadie lo lance, pero sí con el compromiso de que en tantos meses se tiene que salir. Sin embargo, al paso del tiempo, se dicta la sentencia y esta persona apela. Y entonces, los 4, o ahora son 9, los 9 meses no se sabe a ciencia cierta a partir de cuándo corren. Si a partir de que se dicta la sentencia, porque esta no ha causado ejecutoria. Después se nos fue al amparo, y hasta que se fue al amparo y regresó al amparo, pues se pudo proceder a la ejecución de la sentencia. Es decir, otra conducta antiética de parte del abogado, porque con los medios legales que le permite la ley, en el sentido de seguir impugnando la resolución, pues siguió jineteándosela y además ocupando el inmueble de manera pues de manera excesiva, ¿no? Nos parece que ese tipo de conductas, por ejemplo, son totalmente reprobables, y no pueden ser promovidas por un abogado, y menos en virtud de su interés personal. Si te parece, a la vuelta del corte, Quetzalcóatl, hablamos un poquito de ciertas profesiones en el ejercicio de la abogacía, pues que tienden a ser más lucrativas, ¿no?, para el abogado, y cómo matizar ese sentido de lucro, ¿no? Claro que sí. Volvemos. Bien, volvemos, estamos hablando de ética profesional en el cobro de los honorarios de los abogados. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, una dirección de Twitter, otra más de Facebook, que estarán apareciendo en sus pantallas en estos momentos, para que nos platiquen sus impresiones, sus dudas, sus comentarios sobre este y otros programas de la serie Háblame de Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, Quetzalcóatl Sandoval nos decía, bueno, hay una serie, él en su calidad de coordinador de la Comisión de Ética y Deontología de la Barra, pues dice, hay una serie de parámetros más o menos objetivos, hasta donde se puede, en torno a lo que debe cobrarse y lo que no debe cobrar un abogado. Hay casos prácticos como el que nos señalabas, donde queda muy claro pues que el abogado no puede, y mucho menos dándole la vuelta a la ley, cometiéndole fraude al derecho, no puede vincular su suerte en el cobro de honorarios a lo que termine siendo la sentencia favorable o no tan desfavorable como debiera ser a su cliente, ¿no? Son casos, digamos, donde es evidente que se tiene que actuar con ética. Pero hay otros puntos en donde quizá la línea es un poco más nebulosa, ¿no? Quetzalcóatl, es decir, me refiero a que hay profesiones que por la propia presión que siente el cliente en el ejercicio del litigio, por ejemplo, pues el cliente está dispuesto a desembolsar grandes cantidades de dinero.
y es donde el abogado podría ser pues un aprovechado, ¿no? Por supuesto, mira, está el caso, me parece más representativo de esto que comentas, es viene una persona, es puesta a disposición de un juez penal, llega el abogado, le gestiona su libertad bajo caución, evidentemente sale y el abogado se echa flores diciendo, mira, ya lo saqué, le entrega el señor a la familia, y entonces le dicen, pues qué buen abogado, excelente, mira, lo sacó rapidísimo, y lo único que hizo fue pues, pedir su libertad bajo caución, que es una garantía constitucional, y el asunto no lo vuelve a tocar, ni lo vuelve a ver, ni lo vuelve a dejar. Incluso, si mal no recuerdo, no soy penalista, pero si la memoria no me falla, el tipo penal está señalado específicamente para aquel abogado que solamente se concentre en gestionar la libertad bajo caución y no vuelva a tomar el asunto. Es decir, el tema sirvió como antecedente o como precedente para que incluso llegara la reforma al Código Penal y fuera tipificado como un delito especial, ¿no? Claro. Mira, hay otros asuntos... Sí, que podía consistir en un negocio muy lucrativo, ¿no? Y luego ya me lavo las manos. Y no respondo, ¿no? ¿Y dónde quedó la responsabilidad? Y además es un tema penal, o sea, estás jugando con la libertad de las personas. Claro. Por supuesto, todos los asuntos son importantes y tanto los que tienen que ver con el tema civil, con el penal, pero en el tema penal estás tratando con cosas, el bien jurídico, desde mi punto de vista, tutelado, más importante después de la vida es la libertad. Y creo que si tienes la sangre fría para nada más sacarlo y después abandonar el expediente a su suerte, porque lo estás dejando a su suerte, el día de mañana lo sentencian, ordenan una orden de, valga la redundancia, de reaprehensión, y bueno, lo ponen otra vez a disposición del juez, y pues oye, con un y además si no se le dio seguimiento a ese asunto, pues imagínate, ya ahí peor está el cliente, ¿no? Ahí se queda. Mira, yo creo que la mejor manera, dicen por ahí que la honestidad es signo de respeto, creo que la mejor manera de poder determinar los honorarios y de poder determinar los alcances de esos honorarios, porque muchas veces tú puedes pactar el honorario y viene la diferencia con el cliente respecto de, oye, pero fíjate que tú y yo pactamos esto, pero no se actualizó el supuesto. O vinieron estas nuevas circunstancias. Vinieron cambios de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, te puedo comentar un asunto en donde hubo un litigio sobre unas fotografías, era una infracción en materia de comercio, en materia de propiedad industrial. Se solicitó la infracción en materia de comercio, mi cliente contestó y la primera excepción fue falta de personalidad, es decir, ni siquiera tienes por qué venir y hacerla de conflicto. Entonces, lo que sucedió fue que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí resolvió favorablemente la excepción de falta de personalidad. Y el cliente, curiosamente, nos dijo, no, porque yo lo que quiero es que se resuelva el fondo. Tú lo que me prometiste es que yo fuera absuelto y no que le dieras a lo mejor un primer martillazo y que dejaras el asunto y después le diéramos la posibilidad de volver a regresar. Y eso suscitó un conflicto con el cliente. Nos dijimos, oiga, pero nosotros ya ganamos el asunto en cuanto a que estas personas pues no estaban legitimadas. Él lo que quería era que nosotros no le cobráramos por el siguiente asunto que viniera y en donde sí se resolviera el fondo. Que se incluyera, exactamente. Y entonces, bueno, pues evidentemente le dijimos, no, son asuntos diferentes, son tiempos diferentes, son contestaciones diferentes. Claro, se podría tomar en consideración lo que ya nos pagó, porque seguramente la siguiente solicitud va a venir en el mismo sentido, con el único requisito cumplido de que ahora sí van a tener una personería suficiente para poder comparecer en el procedimiento. Podemos hacerlo, pero lo que nos cuesta ir, lo que nos cuesta atender, lo que nos cuesta estar al tanto, eso no se lo podemos incluir. Total que llegamos a un acuerdo y este es precisamente otro de los principios que establece nuestro código de ética al señalar que debemos ante todo y bajo cualquier circunstancia darle preferencia a la solución de conflictos con los clientes en el tema de honorarios. Es decir, hay que agotar todas y cada una de las posibilidades a efecto de no llegar a litigar contra nuestro propio cliente. Y si fuera necesario, el código nos señala que es preferente que nos sometamos al arbitraje de nuestro colegio de abogados. Y es decir, aquí es interesante porque es una conducta demasiado transparente el hecho de que sometas tu diferencia con tus otros pares y que ellos determinen si en realidad tienes derecho o no tienes derecho. Por supuesto, el ciudadano va a decir, oye, pues
son iguales, ¿no? Vas a darle siempre preferencia al abogado porque de alguna manera, pues tú y él piensan igual, ¿no? Pero esto no es necesariamente así, no menos cuando te conduces. No es necesariamente así, porque además hay que confiar en el caso, por ejemplo, de nuestro colegio, en que las personas que resolverían este tema son personas que, bueno, lo harán con todo el profesionalismo y con toda la objetividad posible. Y si es necesario señalar que el abogado no debe de cobrarle honorarios por este asunto, bueno, pues así se determinará, ¿no? Y obviamente se plegará el colegiado, es decir, el barrista se plegará a lo que determine Así es. Esta comisión de arbitraje, ¿no? Así es, incluso nos señala como última sugerencia que nos hagamos representar por un colega, es decir, tú el tema déjalo y no vuelvas a saber de él, por supuesto, dentro de un límite razonable, pero no vuelvas a meterle la mano. Y es como tomarlo para efectos de poder tener el panorama completo, exactamente, el panorama completo sin que tú estés presente. Creo que es muy sano. Claro, es un servicio más que le presta la barra a la ciudadanía, ¿no? Y es poco conocido. Mira, yo te puedo decir otros temas en donde podría suscitarse, incluso entre nosotros mismos, siendo socios en un despacho. Yo te puedo decir, el problema de la distribución del honorario, por supuesto, per se, es decir, bueno, entra el dinero y ahora cómo nos vamos a repartir, ¿no? Es un problema mayor, ¿no? Es un problema mayor porque dicen por ahí que las sociedades son como matrimonios, es decir, pero las cosas no se resuelven fáciles. Cuando tienes establecido en un contrato social, en una constitutiva, la manera en cómo vas a repartir las utilidades, no tendrás mayor problema. Sin embargo, cuando esto no es así... Y lo que pasa es que además pues, depende un poco del asunto, ¿no? Depende. Sí, hasta donde yo entiendo, el problema de determinarlo a priori es que, por ejemplo, en la constitutiva es que hay asuntos pues, que un socio ve más que otro. Es correcto. Ese por es el su tema. especialidad, por el tiempo que le dedica. Ese es el tema. Y te la pongo un poquito más difícil. Hay un socio que normalmente se dedica a generar trabajo y no trabaja como tal en la función del abogado. Se dedica más bien a las relaciones públicas. A las relaciones públicas. Y entonces, bueno, yo traje el cliente, sí, pero yo lo trabajé. Oye, pero, pues, ¿cuánto valor le vamos a poner al hecho de que yo lo haya traído? Porque finalmente tú lo trabajaste, pero si no hubiera traído yo al cliente, pues no hubieras trabajado absolutamente nada y no cobraríamos. Tiene lógica, ¿no? Tiene mucha lógica. Eso me parece que es de vital importancia porque ya no es necesariamente un problema con el cliente, sino es un problema entre nosotros mismos. Entonces yo he conocido, y todos hemos conocido sociedades que se fracturan desafortunadamente porque este tema de los honorarios no es al 100% predecible desde el principio. Desde la constitutiva no puedes prever todo este tipo de cosas. A lo mejor al principio todos estábamos en la misma idea de que íbamos al 50 o íbamos al 20 o íbamos al 30, pero conforme fue pasando el tiempo, yo a lo mejor me logré colar por un camino de relaciones públicas o yo me quedé más en el trabajo y entonces no es posible determinar al 100% todas las hipótesis, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con el cobro estrictamente a los clientes, ¿no? Es decir, yo me imagino que pues un poco también según el sapo es la pedrada, ¿no? Pero ahí mismo hay conflictos de ética, es decir, ¿por qué le de cobrar más por el mismo trabajo a alguien que sé que tiene los medios para pagarme que a alguien que sé que no los tiene? Y ahí puede haber necesidad de ponderaciones, de valores éticos en una sociedad además tan desigual como la mexicana. Pues no cabe duda que el trabajo social del abogado es indispensable, ¿no? Para que la gente de escasos recursos acceda a la justicia, pero tampoco es muy claro que por el mismo trabajo debas cobrarle más al que más tiene, ¿no? Es correcto. Eso es un muy buen punto, Rafa, porque como tú dices, es el mismo trabajo, el escrito es igual, a lo mejor le cambiaste 1, 2, 3 circunstancias, pero básicamente la esencia del asunto es exactamente el mismo. El código, nuestro código de ética señala que en casos de que las personas no tengan los recursos suficientes, estamos obligados a adecuarnos a sus circunstancias e incluso llega al punto de decir que en caso específico podríamos no cobrar nada, ¿no? Entonces, esto nos habla de la función social que tenemos que cumplir los abogados. Los abogados, nuestra profesión, afortunadamente, tiene un impacto directo en la sociedad, es de interés social.
Y entonces me parece que esto del tema de los honorarios debe de ser visto a la luz de una retribución social también hacia el cliente. Yo creo que hay que ponderar, como bien lo dices, y hay que definir si el cliente necesita la ayuda. Me parece que es nuestra obligación atender. Pero hay clientes que no necesitan la ayuda y que de todos modos la solicitan. Habrá que ver, bueno, si tienes los recursos para poder solventar un honorario de esto, porque lo que me representa es tanto tiempo, pues me parece que sí habrá que definirlo en ese sentido. El tema, por ejemplo, del pago por hora, ¿no? Despachos grandes, despachos multinacionales. Que es increíble, pero hay empresas que están dispuestas a pagar carretonadas de dinero. Carretonadas de dinero y además el tema también es que pareciera que hay una directriz para efectos de que el abogado facture. Decía un abogado que tú conoces muy bien, don Miguel Estrada, dice, oye, pero si no son burros, ¿no? O sea, no son taxímetros. El abogado debe de facturar lo que le representa el trabajo y hasta ahí. Y entras entonces en el detalle de si la llamada telefónica la cuentas como 10 minutos, de que si mandé a mi secretaria por una copia le metes otros 15 minutos, de que si el pasante mandó un correo electrónico en donde a lo mejor se tardó 3 minutos, ya le metiste otros 10, y entonces el cliente recibe al final del mes una cuenta, bueno, como dicen por ahí, pues que me robé, ¿no? Claro. Y hay una película incluso muy representativa del tema que se llama The Firm, con Tom Cruise, ¿no? Que es una novela de John Grisham, ¿no? Que es una novela sobre eso precisamente, la sobrefacturación que los abogados hacen al cliente. Y bueno, pues allá por supuesto que en todos lados, pero allá en Estados Unidos tuvo una repercusión incluso de carácter penal. Hoy en día aquí hay abogados de empresa, porque muchas veces el contacto del abogado que ejerce libremente su profesión con la empresa es a través del mismo abogado de empresa. Entonces, es una relación muy tensa porque el abogado de empresa está, me parece adecuadamente, exigiendo comportamientos, requisitos, conductas que se consideran éticas y que además tienen el control económico en principio de decir, ok, esta factura me parece que es excesiva, la pongo en el cajón. Y le voy a decir al consejo de administración de la empresa, correcto. sabes que no le pagues esto. Es correcto. Oye, pero si tú me sugeriste a estos abogados, sí, pero yo no pensé que fueran a ir Es correcto, porque yo conozco su trabajo, ¿no? Y a lo mejor estoy en contacto con lo que yo sé de su perfil como abogado, lo conozco porque estudiamos juntos, pero yo no sabía cómo cobraba. Claro. Yo no sabía cuáles eran sus políticas de cobro. Hoy en día ya te están pidiendo los cuestionarios y los embudos para que entres a una empresa pues de mediana para arriba, cada día son menos flexibles precisamente por eso, porque te hacen una radiografía de lo que tú representas, no solamente como profesional, sino también esta parte como persona, ¿no? Estás dispuesto a esto, estás dispuesto a aquello, nosotros te pagamos en 45 días. Bueno, habrá que determinar por parte del abogado y por parte de la empresa que en realidad las necesidades de los dos empaten. Muchas veces no se trata de que uno sea excesivo y otro sea ventajoso, sino que pues la necesidad de no atiende a la necesidad de la empresa. Entonces, me parece que lo mejor es no iniciar ninguna relación de trabajo bajo esas circunstancias, porque si no estamos encaminados a un litigio, ¿no? Claro, y habrá empresas que digan, oye, no, pues si yo estoy dispuesto porque me dice mi casa matriz en los Estados Unidos, ¿no? Que contrate a este despacho de abogados, estoy dispuesto a invertirle cualquier cantidad de dinero, no repares en gastos. Así es. Y bueno, ahí el abogado dirá, o el gran despacho transnacional dirá, bueno, pues si ellos quieren pagarme mucho, ¿por qué no he de cobrar mucho, no? Es correcto, es correcto. Y además ahorita tocaste un tema que me parece sensacional, que es el tema de los gastos. Y el tema de los gastos, evidentemente, está fuera de los honorarios, pero viajan en paralelo. Yo muchas veces me he preguntado, bueno, imaginémonos un asunto en donde estamos demandando el reconocimiento de paternidad y llegamos a la etapa procesal en donde se tiene que ofrecer la prueba. Evidentemente esto genera un gasto para el cliente y normalmente son mujeres
en situación de vulnerabilidad económica, social, y te dicen, licenciado, no tengo dinero. O sea, no puedo alcanzar a pagar un servicio de 4,000 o 5,000 pesos. ¿Qué hacemos? Y entonces, en un juicio de reconocimiento de paternidad, pues si tienes a la mano la prueba en genética molecular, pues no te va a servir ninguna testimonial, no te va a servir, bueno, a menos de que vaya y confiese, pero difícilmente lo va a hacer si ya tuviste que demandarlo. Claro. Y entonces el dilema es, ¿hay obligación moral? Por supuesto no hay obligación jurídica, ¿no? Porque dices, bueno, no es el asunto, ni modo, ¿no? Pero hay obligación moral de intentar, por lo menos, ayudar al cliente. En este caso, pagar el estudio, ¿no? Pagar el estudio y después ves. Porque además tienes 3 días para señalar perito, porque además después de que señales 3 días, el perito tiene 10 días para presentar su dictamen. Hay un problema de asistencia jurídica gratuita, ¿no? De acceso a la justicia, porque también. Bueno, pues en esos casos yo creo que tendría que haber una especie de un instituto, sí, o una de ayuda estatal, ¿no? Sí, mira, sí existen instituciones públicas que te pueden permitir, por ejemplo, en el caso de la pericial en genética, sí hay instituciones que te pueden proporcionar el tema, pero la verdad es un calvario, ¿no? O sea, es si llevas el oficio, vente en 3 meses, regresas y otra vez, y a lo mejor lo que requieres es que venga el reconocimiento para efectos de que pueda hacer frente a sus obligaciones alimenticias, porque el niño tiene hambre, ¿no? Y entonces necesitas pagarle la leche ya mañana. Urgente, pues. Es correcto, es de interés público, ¿no? Y ahí lo que sería del todo despreciable por parte de un abogado es que hiciera a este señor en situación de vulnerabilidad, pues empeñar todo, ¿no? Es correcto. Con tal de que pudiera pagarse una prueba que me imagino que será cara, ¿no? Exactamente. Y ya no se diga entrar al tema de los honorarios, porque si no tiene para la prueba, pues seguramente te dejará de pagar. Claro. Y hasta qué punto, este es otro tema interesante, uno tiene derecho a renunciar al patrocinio por falta de pago de honorarios. Y a mí me parece que aunque no hay nada definido, no sé, nuestro código, sí creo que lo único que no se vale es dejar desprotegido al cliente. Es decir, podrá suceder lo que sea en la relación entre cliente y abogado, las diferencias que uno pueda pensar, pero nunca en el asunto que estamos patrocinando, nunca lo puedes dejar a su suerte. Es decir, podrás decirle, mira, te voy a dar 30 días para que designes un nuevo abogado, incluso pedirle al juez que designe un defensor de oficio, porque si nosotros somos mandatarios judiciales en términos del cuarto párrafo del 112, no puedes renunciar más que por una causa razonable. Y por supuesto que yo no vería problema en decir, bueno, no me han pagado mis honorarios, evidentemente yo no puedo seguir trabajando así. He tenido 2 experiencias en este sentido. En la primera, un juez extrañamente nos acordó que fuéramos a hablar con ella. Nos dijo, ¿qué pasó? Pues sucedió que contestamos la demanda, las personas nos prometieron que iban a hacer un depósito, no lo hicieron, y no solo eso, nos dijeron que se habían equivocado, que lo habían hecho otra cuenta, y bueno, pues entonces nosotros aguantamos un poco más, seguimos avanzando, y la verdad es que ya vemos que no tienen dinero, pero no solamente eso, sino que nos están diciendo mentiras. Claro. Entonces nosotros hasta ahí llegamos. Si te parece bien, volvemos con este tema, ¿no? Claro. Porque creo que puede haber ahí muchos consejos prácticos que puedas darnos. Claro que sí. Mi querido Quetzalcóatl, volvemos, no se vaya. Volvemos, estamos hablando de la ética profesional del abogado en un tema muy concreto y de muchas resonancias prácticas, como es el del cobro de los honorarios por los servicios que prestamos los abogados. Les recordamos que tenemos un correo electrónico, una dirección de Twitter, otra de Facebook, para que nos platiquen sus impresiones, sus experiencias con algunos abogados, que pues no todas serán buenas, me imagino. De este y otros programas de la serie Háblame de Derecho, pues siéntanse en total libertad y estaremos muy, muy contentos de leer lo que ustedes tengan que decirnos. Y bueno, el caso que planteabas es importantísimo, Quetzalcóatl. Así es, sí. decía yo, bueno, no me pagan,
incluso puedes haber convenido con el cliente que te va a pagar tal cantidad y de repente te das cuenta que eso es una utopía, ¿no? Es correcto. Pero dejarlo a la deriva tampoco. Dejarlo a la deriva es completamente en contra de nuestra actividad profesional. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que buscar un justo medio. Lo que normalmente me parece aceptable es informar de esto a la autoridad judicial y, bueno, en función de lo que la autoridad judicial también vaya determinando, es como nos vamos moviendo. Yo decía que en el caso que planteaba, nos mandó llamar, nos pidió una explicación, y una vez que le dimos la explicación, entonces autorizó la renuncia. En el caso siguiente es más bien en el Estado de México, pero en ese supuesto específico el juez lo que dijo es: notifícale con 2 testigos que ya no vas a ser su abogado. Uh-huh. Y entonces, bueno, al leal saber y entender del juez era la manera en cómo el cliente iba a estar en posibilidades de enterarse que ya no íbamos a ser sus abogados y que pues tomara una opción. De todas maneras es muy importante que nosotros tomemos todas las medidas necesarias, es decir, no porque yo ya hoy le notifiqué la terminación del patrocinio, si mañana tiene un ofrecimiento de pruebas, pues hay que tener también la prudencia de tal vez primero desahogar el ofrecimiento de pruebas y después notificarle, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que ahí sí va a ser mucho de pensar en la razonabilidad del momento, cuestión circunstancial, en el momento en que lo voy a hacer, porque si yo le notifico hoy que estoy fuera de su asunto y mañana tiene un ofrecimiento y después del ofrecimiento tiene una objeción de documentos, y a lo mejor es básica porque si no los objeta, los entiende reconocidos, ya lo perjudica. Claro. ¿No? O sea, me parece que ahí sí tiene que entrar la prudencia por parte del abogado sobre la circunstancia del modo, el tiempo y el lugar en el que debe de hacerse. Y aguantarse el coraje porque bien es correcto. Pudo haber sido engañado, ¿no? Es correcto. Y con toda la justicia del mundo puede llegar a tomar la medida para decirle: renuncio, ya no voy a ser tu abogado, pero, como dices, hay que tener la piel dura, uh-huh, la cabeza fría, para tampoco perjudicar algo que finalmente no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, pasa mucho en materia penal, ¿no? Porque frecuentemente, sobre todo ya cuando están pasando por privación de libertad, privación preventiva, aunque sea, pues los enjuiciados tienden a ser desgraciadamente abandonados por su entorno familiar, por su entorno laboral, económico, etcétera. No hay quien le pague al abogado, ¿no? Es correcto. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿se vale cobrar por adelantado? Porque, bueno, pues también hay un tema ahí de supervivencia del abogado, ¿no? Sí, mira, por supuesto que se vale pactar por adelantado, e incluso, yo te diría, se podría pactar un bono de éxito, ¿no? Uh-huh. Es decir, el pago por adelantado implica, supongo, en el caso penal o en el caso civil, me parece el tiempo que normalmente implementamos los abogados, normalmente se da la mayor parte al principio. Es decir, en la contestación o en la demanda es donde tú le implementas el mayor tiempo respecto del fondo de lo que significa el asunto. Y me parece que bajo esa circunstancia está autorizado cobrar un adelanto, uh-huh, y después a lo mejor, no sé, una iguala o por etapa procesal, que también se acostumbra. ¿Sabes qué? Ya llegamos a pruebas, pactamos esto, ¿no? O ya llegamos a alegatos, pactamos esto, ya nos dictaron sentencia, vamos a la apelación y llegamos al amparo. Es muy importante sí definirlo y sobre todo documentarlo, pero me parece que en el tema específico que toca sobre la materia penal tienen, por sus circunstancias, alto grado de vulnerabilidad, porque tú les pagas por adelantado, uh-huh, y si no tienes a nadie, absolutamente a nadie, que pueda a lo mejor monitorear el trabajo del abogado, el expediente abierto, que se le llama, ¿no? En materia civil es muy, muy sencillo porque pues el cliente llega en cualquier momento o te pide una cita y mire, su asunto va en esto, uh-huh, pero en materia penal, pues basta con que no te pares por ahí, uh-huh, y ya le pagué por adelantado, y entonces yo creo que ahí sí tendrían los clientes que tener muchísimo cuidado, sobre todo auxiliarse con familiares o con personas de su entera confianza, para que sí monitoreen lo que va a hacer el abogado, y sobre todo, Rafa, mira, los doctores están muy acostumbrados a tener la segunda opinión. Uh-huh. Los abogados a veces nos sentimos, ¿no?
oye, es que voy a ver si lo que me dices no es que esté bien o esté mal, sino que es lo más adecuado, quiero escuchar otro. Ah, no, entonces llévese su asunto porque yo no voy. Me parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta segunda opinión, dado el escenario que tenemos. Es muy sano, sería muy sano, ¿no? Es muy sano, y además imagínate qué satisfacción que después de tú de haberle dado una opinión, llegue otra persona y le diga, pues sí, la verdad es que sí, ese es el problema, ¿no? Y muchas veces al segundo a que acuden con tal de quedarse con el asunto, viene y te destroza y te dice, no, mire, la verdad es que esto está mal, le quieren cobrar más, no, yo se lo voy a hacer en 3 meses y no hay ningún problema, la gente no regresa y después, bueno, evidentemente vienen las consecuencias. Te comento un caso rapidito, llegó una señora y me pidió que si podríamos demandar una pérdida de patria potestad. Los elementos se daban, es decir, las causales se actualizaban y por tanto me parecía desde mi punto de vista que había probabilidades de lograrlo. Sin embargo, cuando le pregunté por qué, porque no quiero que vea a la niña. Y entonces, mi primer consejo es, me parece en principio que no se trata de eso, pero además jurídicamente me parece que podríamos no alcanzar ese objetivo. Se fue un poco enojada, pensando tal vez en que no quería llevar el asunto. Supongo que fue con alguien que le dijo que sí se podía. Y al paso del tiempo me habló y me dijo, licenciado, tenía usted razón. Me dictaron una sentencia en donde se decretó la pérdida de la patria potestad, pero le fijaron un régimen de convivencia. Es obvio. ¿Por qué? Porque el régimen de convivencias no está en función de él, está en función de la niña. Claro. Y el juez tiene que atender a su interés superior. Entonces, si la niña a sus 7 años necesita la figura paterna, no obstante que él dio todos los supuestos para que no tuviera derecho a verla, el derecho de la niña ahí está. Y es un derecho que evidentemente lo beneficia, pero es un derecho de ella, no de él. No se ganó nada. No se ganó, y se perdió, supongo, el adelanto, supongo la iguala, y lo que es peor, se perdió el asunto. Claro. Y bueno, la credibilidad de nuestra profesión. Hoy en día, la verdad es que estamos pasando un bache, hay chistes de abogados, todos conocemos, la profesión sí está en un momento crítico. Yo creo que ojalá podamos empezar a ver medidas más concretas, por ejemplo, como el tema de la colegiación. El tema de la colegiación me parece fundamental para que esta cuestión, por ejemplo, de los honorarios que se presta para que los abogados tomen ventaja, muchas veces el adelanto lo agarran y ya nunca los vuelves a ver. Creo que esto podría tener como consecuencia un mejor control sobre nuestra actividad. Nosotros nos metemos a la página de internet, damos tu nombre, por supuesto que va a salir porque eres una persona muy reconocida, pero no va a decir más nada de lo que tú desarrollas en tu trabajo de manera material. Sí. Si tú metes mi nombre, a lo mejor voy a aparecer en la barra, pero no desarrolla cuántos juicios he llevado, cuántas quejas tengo, en dónde salí de la universidad, bajo qué promedio, quién soy, cómo me he especializado, qué temas de actualización he tomado, nada. A menos que tú por buena fe y por transparencia pongas tu currículum. Solamente, ¿no? Muchas veces en tu página de internet dices, oye, pero por supuesto la página de internet es un documento hecho por nosotros mismos, no vamos a ponerle, oye, pues mira, fíjate que perdí este asunto bien importante, aprendí mucho, pero me traje 3 denuncias penales, ¿no? Y eso precisamente es lo que me parece que tendría que buscarse con la colegiación obligatoria, ¿no? Es decir, el Estado tendría que delegar en los colegios la posibilidad de controlar, de inspeccionar, de vigilar. Y por supuesto los colegios también tenemos una gran responsabilidad para profesionalizarnos, es decir, tenemos que intentar hacer una autocrítica de no ser amigos de Toby. Me parece que en la barra se ha trabajado sobre este tema, pero sí, de no ser solamente cuates, clubes cerrados, y sí actuar como un colegio profesional que tenga como finalidad el control del ejercicio profesional, sobre todo en este tema. Y este tema de honorarios es lo que catapulta directamente la iniciativa, por ejemplo, de la colegiación obligatoria para efectos de tener un control. Además, un control que, salvo tu mejor opinión,
digamos, lo mejor o lo que tiene menos defectos es que esté en manos de los pares, ¿no? Es correcto, porque imagínate, nos ponemos en los zapatos del gobernado, ¿no? del cliente. El cliente dice, tengo una diferencia con el abogado. Perfecto, lo voy a demandar o lo voy a denunciar. Ajá. ¿Contrato otro abogado? ¿No? O sea... Sí, el problema se me va a ir... Y a lo mejor voy a tener 2 o 3 demandas contra 2 o 3 profesionales. Y el segundo punto es, voy a demandar o voy a denunciar al que es perito en la materia. O sea, yo de entrada voy a tener un costo por demandarlo. Y a lo mejor él no tanto, porque a eso se dedica, en eso está. Y entonces me parece, por ejemplo, en el caso de los doctores, que yo he tenido oportunidad de intervenir en algunos procesos conciliatorios, la CONAMED, por ejemplo, es una institución que de verdad me parece que hace un excelente trabajo para efectos de poder mediar en principio la situación entre el paciente y el médico. Después, incluso sometiéndose al arbitraje, me parece que hacen también un estudio muy interesante de lo que en justicia médica tendría que ser. Yo no, la verdad, no me atrevería a decir que lo que necesitamos es una CONAMED para abogados. Además, todos sabemos que los abusos que siguen cometiendo los médicos y los hospitales, ¿no? Es correcto. Es un gran tema de ética también. Así es. Pero en este caso, yo no estoy tan seguro de que lo que necesitamos es de que sea una comisión especializada para abogados, porque nuestra profesión nos hace ser peritos en la materia. Entonces, me parece que teniendo un colegio fuerte, teniendo colegios fuertes y que den confianza a la gente, o sea, me parece que si a raíz de la iniciativa que se dé nos dan la fuerza para salir y ganarnos la confianza de la gente, creo que van a encontrar un gran aliado para poder iniciar una queja, iniciar un procedimiento de revisión, de control, de sanción, y también, bueno, la otra, ¿no? Estar pendientes de que esto no sirva de abusos, porque luego el cliente tiene que tomar en cuenta que tenemos una obligación de medios y no de resultados. Un abogado nunca, estamos prohibidos, es incluso milenario el tema de no poder garantizarle ningún resultado al cliente. Si en un momento dado el cliente que tiene un resultado adverso, no obstante que se le hicieron saber los factores, las circunstancias que tenía por ahí para perder el asunto, se queda molesto, por supuesto, ¿no? Y bueno, acude a lo mejor con el único afán de ponerle una manchita en el expediente al abogado. También hay que tener cuidado en eso, o sea, claro. Pero me parece que eso se cuidará con la fortaleza de las facultades que tenga el colegio. Hay otro tema, Quetzalcóatl, que es importante desde el punto de vista de la ética. Creo que hay varios instrumentos de ética profesional del abogado que se refieren a él, y que es el de vincular la suerte del litigante con un solo cliente, ¿no? Es decir, muy bien, yo acepto que tú me pagues una iguala, ¿no? Muy jugosa, y solo llevaré tus asuntos, ¿no? Sean ellos los que sean, de la naturaleza que sean, tengas o no tengas razón, yo me dedico a llevarte los asuntos, ¿no? Que bueno, es un poco como surgieron los abogados internos de las empresas, ¿no? Pero hay también ahí algunas cuestiones éticas que quedan en entredicho, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, de cumplir una función social amplia, ¿no? De ayudar a todo el que necesite ayuda, pero también pues de que hay algunos asuntos que nunca sabrás si valen la pena desde el punto de vista ético tu participación, si merece la pena, ¿no? Sí, claro. El tema es interesante porque como una buchaca, ¿no? Le avientas el asunto igual en donde sí tienes razón como el que no tienes razón, y bueno, tendrías en principio la obligación jurídica en términos del contrato que habrás celebrado, un contrato de prestación de servicios, de llevar absolutamente todo. Yo creo que habrá que bien valorar entre el derecho a la defensa que tiene mi cliente y, en principio, el principio de autonomía de voluntad, ¿no? De que yo puedo celebrar con mi cliente el contrato de prestación de servicios en la medida en que, bueno, yo no afecte el interés público. Es un tema interesante el hecho de que si yo me reservo exclusivamente para un cliente, dejo a lo mejor de prestar un servicio que se entiende como de interés social. Pero bueno, dejémoslo en que el contrato de prestación de servicios es válido, y pasemos al tema de si tengo que llevar todo por todo, porque finalmente a mí me llega mi cheque o me llega la transferencia cada mes, ¿no? Creo que ahí hay que tener cuidado y como decía yo, valorar entre que
todos tenemos derecho a la justicia, y si todos tenemos derecho a la justicia, por supuesto que en todos esos asuntos que mi cliente vaya teniendo, tendrá que presentarse, demostrar lo que sea, pero sin utilizar medios que alteren la realidad, ¿no? Porque si es nada más defender y a toda costa ganar, pues me parece que ahí sí la conducta es completamente antiética, ¿no? Pues ha sido como toda esta serie que hemos dedicado a temas éticos, gracias a ti, Quetzalcóatl, un programa muy interesante que además ha tenido pues aristas prácticas de la vida, del día a día del abogado, pues, que creo que son sumamente valiosas. Así Muchas gracias a ti, Rafa. Como siempre te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Y bueno, pues a ver si cerramos con broche de oro pronto esta serie que ha sido, ya te digo, muy fructífera, creo. No, igual para mí, Rafa, muchas gracias. Y gracias también a ustedes allá en sus casas. Nos vemos en la siguiente emisión del programa Háblame Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.